Hola a todos ustedes. Queremos compartirles en esta ocasión un proyecto relacionado con un tema que consideramos muy importante, que cae dentro del ámbito de lo que es la corriente STEM, que como ustedes sabrán es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En esta ocasión el tema es la presencia de las funciones exponenciales en la atención del parto, mejor conocido entre la comunidad médica como partograma. En particular, más que referirnos a las funciones exponenciales, nos vamos a referir a las funciones logísticas, pero queremos dar algunos antecedentes. En México, el embarazo adolescente es un problema alimentado por la inequidad. La maternidad precoz es un problema que expresa desigualdad al presentarse en los estratos sociales bajos en comparación con los altos. México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 62 embarazos por cada 1000 son de niñas y adolescentes, pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8%. Entre el 2007 y el 2012, el incremento llegó casi al 15%. En 2017, 2 de cada 10 nacimientos en México eran de una mujer menor de 20 años. Por tanto, el embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad en niñas entre los 15 y 19 años en el mundo. El 90% de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo como México y el resto de Latinoamérica, y la mayoría de estas son prevenibles. En el entorno escolar, los estudiantes que en el nivel bachillerato toman el curso de cálculo tienen un promedio de edad entre 16 y 18 años. Así que nos hacemos la pregunta, ¿podemos en este contexto realizar alguna actividad de aprendizaje relacionada con la problemática antes mencionada, que contribuya a crear conciencia sobre las consecuencias de esta situación entre nuestra población estudiantil? La respuesta es un rotundo. Desde el punto de vista STEM, se ha estimado que en países en vías de desarrollo ocurren poco más de 250,000 muertes maternas al año, debido a complicaciones prevenibles que se producen durante el trabajo de parto. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que los trastornos por paro o reducción de las contracciones en el trabajo de parto representan el 8% mundial como causa de defunciones. Es por ello que el Banco Mundial de la Salud, la norma oficial mexicana y otros organismos internacionales propusieron el uso del partograma como una medida capaz de reducir en 50% las muertes maternas durante la década de los años 90. Representa una estrategia eficaz, simple de utilizar y un documento médico legal en México que es indispensable usar en cualquier paciente que se encuentre en trabajo de parto. De acuerdo a la norma oficial mexicana 007 SSA 2-1993, en el punto 5411 se establece: a toda mujer que ingrese para atención obstétrica se le elaborará en su caso el expediente clínico, la historia clínica, así como el partograma. Respecto de la evolución histórica del partograma o curva de trabajo de parto de Friedman, podemos decir que antes de Emanuel Friedman no se había realizado ningún modelo exhaustivo de la evolución del trabajo de parto. Fue así que en 1954 él estableció el concepto de análisis gráfico del trabajo de parto. En esta primera publicación, Friedman realizó estas conjeturas al examinar a 100 mujeres que iniciaron el trabajo de parto a término en una institución durante un periodo indefinido. Aquí les estoy mostrando una típica curva de Friedman o partograma. Ahora, ¿qué relación guarda todo esto con lo que es un curso de cálculo de bachillerato?
Enumeremos contenidos afines a esta problemática. En primer lugar, el comportamiento exponencial, en particular el logístico, lo que es el concepto de dominio, imagen, el trabajo relativo al análisis gráfico de funciones, velocidad de cambio, punto de inflexión y las relaciones entre la gráfica de la dilatación del cuello del útero y la gráfica de la función de la velocidad con la que cambia esta magnitud. Lo que estamos compartiendo en nuestra pantalla es la imagen o la gráfica de un partograma. Un partograma es un gráfico cartesiano que suele ser utilizado por los médicos tratantes de mujeres que están en el trance de dar a luz a un bebé. Los partogramas o gráficos para el trabajo de parto fueron desarrollados por el doctor Emanuel Friedman por allá por el año de 1954. En años posteriores se realizaron nuevos análisis gráficos del trabajo de parto, pero al doctor Friedman se le atribuye la autoría inicial de este tipo de proyectos. Debo mencionar que en la actualidad hay una norma mexicana que aplica para estos casos, en donde se establece que para la atención de una mujer en trabajo de parto se debe de disponer de 3 documentos: el expediente clínico, la historia clínica y el partograma. Sin embargo, por nosotros, la comunidad de profesores de matemáticas, en particular de cálculo, este hecho es poco conocido, como también no estamos suficientemente documentados sobre qué cosa es un partograma, aclarando que en virtud de que no nos dedicamos a la práctica de la medicina, nuestra revisión será en términos de los aspectos matemáticos que tiene este gráfico. Es un gráfico que relaciona las variables dilatación cervical y tiempo. ¿Qué es la dilatación cervical? Es la dilatación del cuello del útero de la mujer por donde es desalojado el bebé. Aquí tenemos en el costado izquierdo de nuestra pantalla imágenes que intentan ilustrar esta parte. Estas imágenes van variando a medida que el tiempo de parto va aumentando. En un parto normal o vaginal se identifican 4 fases. La primera de ellas es la fase latente, la que tiene la mayor duración. Tiene un promedio de duración de 8 horas. Y en esa fase, la dilatación del cuello del útero es aproximadamente de 2 centímetros. Cuando se pasa ya, transcurridas alrededor de las primeras 8 horas, se entra a la segunda fase, que es la fase de aceleración, en donde, como el nombre lo indica, la dilatación cervical va aumentando de manera ya más pronunciada para pasar a una tercera fase después de 2 horas, que se le llama la fase de máxima pendiente, y después de otras 2 horas aproximadamente se pasa a la fase de desaceleración. Es interesante ver que estas etiquetas que se les dan, o estos nombres que se les da a cada una de las fases por donde transita la mujer que está en el trabajo de parto, no son nombres tomados de una fuente bibliográfica de matemáticas. Son los nombres que manejan, o es la terminología que usa la comunidad médica para identificar estas diferentes etapas por las que transita la mujer en trabajo de parto. Y llama la atención estas denominaciones, dado que tienen mucho que ver con los términos que nosotros en la clase de matemáticas manejamos. Y para reforzar esta opinión, tenemos estas otras 2 gráficas que tenemos, por ejemplo, esta azul punteada. Esta es una gráfica en donde las variables ya no son la dilatación cervical y el tiempo. Aquí lo que estamos viendo es la relación gráfica entre la velocidad con la que está cambiando la dilatación del cuello del útero
respecto del tiempo y observamos que primeramente tiene una parte creciente, alcanza un valor máximo y después comienza a decrecer. En tanto comienza a crecer, empieza la fase creciente, tenemos la fase latente y la fase de aceleración cuando va aumentando la velocidad. Luego llega a la velocidad máxima y entonces entra a lo que los médicos denominan la fase de máxima pendiente para posteriormente y ya cuando tenemos en la gráfica de velocidad contra tiempo la fase de desaceleración, que es cuando la velocidad disminuye. Por otro lado, además de esta segunda gráfica que recién comentamos, tenemos una tercera, que es esta en color morado, que primero tiene una parte positiva y después, pasado este punto, adquiere valores negativos. Nótese que el punto máximo de la velocidad en las otras dos gráficas, tanto en la de la dilatación cervical contratiempo como en esta otra, tenemos también puntos importantes. En esta que estábamos comentando en la parte de abajo, lo que tenemos es la relación entre la aceleración de la dilatación, que viene a ser la rapidez con la que cambia la velocidad respecto del tiempo. Cuando la velocidad es creciente, pues la aceleración es positiva. Y cuando la velocidad comienza a decrecer, obviamente la aceleración es negativa. Estos son conceptos y relaciones muy conocidos porque se manejan mucho en los cursos de cinemática. Y llama mucho la atención que conceptos con los que están familiarizados nuestros estudiantes, tanto en los cursos de física como en los cursos de cálculo, tienen una presencia muy significativa y muy importante en este evento, que es un evento importantísimo para cada una de las mujeres. Ahora, ¿por qué esta inquietud de tomar este tema para discutirlo en una clase de cálculo de bachillerato? Por la problemática que está asociada con una situación muy estudiada en México, en Latinoamérica y creo que en el mundo entero, que es el embarazo adolescente, lo cual representa un grave problema en nuestro país. Se pueden encontrar múltiples referencias a ello en internet, en donde dan cuenta del impacto que puede tener un embarazo adolescente en la vida de una jovencita. Y incluso también en el elemento masculino, pero no tanto. En la mujer es decisivo, es determinante, es lo que va a marcar su futuro. Así es que en todo caso la discusión sobre este tema, en donde estamos abordando aspectos netamente matemáticos, pues está estrechamente vinculado con la etapa de la vida que están, en la que se encuentran nuestra comunidad estudiantil. De ahí que nosotros tomamos la decisión de diseñar esta actividad. Pueden ustedes ver que en el costado izquierdo de nuestro gráfico tenemos una sucesión de imágenes que nos van mostrando la posición del bebé, tanto antes del alumbramiento, y también nos muestra cómo va aumentando la dilatación cervical a medida que el tiempo va transcurriendo y cómo va cambiando la posición del bebé. Esto toma en su totalidad un promedio de 16 horas. Esta duración depende desde luego de una serie de factores, como por ejemplo si es el primer parto de la mujer, en cuyo caso el parto es más tardado, o si es una mujer, lo que le llaman multiparturienta, pues el parto transita con mayor velocidad. Y de esto es importante, consideramos que nuestras alumnas sobre todo tomen conciencia para que valoren más lo que puede ser un embarazo en su etapa de adolescencia. A lo dicho con anterioridad, es importante agregar que el gráfico al que hemos estado haciendo referencia, que relaciona la dilatación del cuello del útero con respecto al tiempo y que también hemos mencionado
las distintas fases que se pueden identificar en él. Este gráfico proviene de una función matemática que podemos poner en pantalla si visualizamos la vista algebraica. Aquí tenemos 4 funciones en donde la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la d. Cada una de estas funciones en realidad son iguales. La única diferencia que hay entre ellas es el intervalo, es decir, el dominio de cada una, y cada una de ellas corresponden a las distintas fases que ya hemos mencionado, que se pueden identificar durante el trabajo de parto de cualquier mujer. Ahora, los valores numéricos presentes en esta función no son otra cosa más que los deslizadores, los valores de los deslizadores que tenemos aquí en pantalla, que son 4. Entonces, cuando se aborda esta temática, esta actividad, podemos hacer el ejercicio de estar modificando los valores de estos parámetros a partir simplemente de deslizar y ver de qué forma afecta, cómo se traducen estas variaciones en lo numérico en el comportamiento gráfico de la función. Y esto es una actividad muy, muy rica porque podemos hacer un ejercicio de variación de parámetros para ver cómo le pega el cambio en el valor de un parámetro al comportamiento gráfico de una función. En síntesis, podemos decir que al trabajar una actividad de esta naturaleza a través de el poder expresivo de GeoGebra, tenemos acceso primeramente a una información textual que ya comentamos en esta actividad, luego la información gráfica, complementada desde luego con información pictórica, y al final dejamos el análisis de las funciones algebraicas y mencionamos el tipo de estructura, el tipo de función, que en este caso es una función exponencial, en específico es una función logística, y la idea es hacer el abordaje de este tema de una forma muy holística, haciendo uso de la mayor cantidad de los registros de representación para que los chicos tengan mayor posibilidad de comprensión de la temática abordada, tanto los elementos matemáticos, elementos biológicos, elementos sociales, en fin, ver este tema de una forma muy amplia, accediendo a la mayor cantidad de representaciones que clarifiquen el tema. Esperamos que esto sea de su interés y agradecemos su atención. Hasta la próxima.